Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escuchar el programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos su presencia primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que el fruto del Espíritu en verdad es amor y paz y gozo. Y hoy podemos sentir lo que es el dominio propio, la templanza, el ancla de tu presencia en nuestra vida. Ayúdenos, Padre, para que entendamos y sigamos en tu fe. En Cristo oro. Amén. Sí, este es el elemento número 9 en la lista de Gálatas 5, 22 y 23, la templanza, el dominio propio. El último en la lista que Pablo nos dio para que entendamos cómo es la naturaleza de Dios, cómo se manifiesta en nuestra vida. Primero hay que entender qué es el dominio propio, qué es templanza. Pues es control de sí mismo. Templanza viene de templado. Cuando algo está templado, no está flojo. Entonces, una persona que tiene templanza no se mueve a la tentación, está firme. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Pues es lo que nos ayuda a guardar la lengua de decir cosas que después nos duela. Nos guarda del enojo y del rencor. Es que guarda los ojos de no ver cosas impuras o indecentes. Nos da fuerzas para mirar a otro lado. Guarda las manos de no tocar lo que no es de uno, lo que no es puro. Nos da fuerza de decir no. Guarda los pies de no ir donde es indebido, porque caminaremos por la senda del Señor. Templanza o dominio propio es lo que guarda el corazón y la mente. Es lo que toma cautivo la mente de Cristo en uno. Las dos fuentes de emoción y pensamiento tienen que ser guardados, y lo que es la clave para guardarlo es dominio propio. Todo se derrumbe por un mal testimonio. Si faltamos, si faltamos el poder de decir no, nuestro testimonio se derrumbe, la confianza se derrumbe y se pierde. El hogar se destruye por no mantener dominio propio sobre las acciones y pensamientos. El amor comienza la vida con Cristo, pero el dominio propio la preserva y la sostiene vivo. Sin dominio propio, Dios mismo no sería paciente ni cumpliría sus promesas. Gracias a Dios que en eso sí podemos entender que Dios tiene poder de decir no, porque sigue siendo lo que Él es. Y nosotros también tenemos que ser iguales. El Espíritu de Dios tiene que permanecer en nosotros para que digamos nosotros sí a Él y no al pecado. Dios muestra qué es dominio propio, porque en 2 Timoteo 1:7 nos dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios es dominio propio. Dios decide mostrar misericordia. Él es misericordia. Entonces, dominio propio es mantenerse en lo que Él es. Malaquías 3:6 nos dice que porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Se mantiene recto, firme, templado. Es dominio propio. Es el ancla de la rectitud. Dios no se mueve en sus propósitos porque tiene dominio propio. Por eso hay que entender que nuestra vida es una guerra de la carne contra el espíritu. Por eso Gálatas 5:16 nos dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay dos palabras claves ahí. Número 1 es andar y número 2, en el espíritu. La libertad en Cristo nos da poder para no cumplir la carne. No es al revés. No es poder decir no a la carne y seguiremos a Cristo. No funciona así. Es decir sí a Cristo y tendrás poder sobre la carne. Gálatas 5:24 nos dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Hay que estar juntamente crucificado con Cristo, como dice Gálatas 2:20, para decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque sabemos, si hay un hombre muerto tirado por ahí en el piso y alguien empieza a saltar sobre su estómago, no va a decir nada, porque está muerto. Hay que estar muerto a los deseos de la carne. Hay que crucificarlos juntamente con Cristo. Y solamente sucede cuando nos revestimos con Él. Romanos 13:14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveéis para los deseos de la carne. Si podemos entender que somos revestidos, ya tenemos nuestra identidad en Jesucristo. No en el pasado, no alrededor, no lo que nosotros pensamos, sino que lo que somos en Cristo Jesús. Colosenses 1:27 nos dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo no está en nosotros, no hay esperanza de gloria y no hay poder a vivir. Por eso hay que entender que los dos pies que tenemos son los pies de fe y arrepentimiento. Los dos que nos ayudan a caminar con Cristo. Y Cristo en nosotros tiene que ser hecho uno como el Padre y el Hijo son uno. Nosotros también somos uno en el Espíritu Santo. Esta fue la oración del Señor en Juan 17, ¿no? Que seamos uno como Él y su Padre son uno. Y este es el poder para tener dominio propio, fe y arrepentimiento. Cuando tengo más fe por recibir más del Espíritu, más de ser sumergido en su palabra, me da más poder para arrepentirme. Y al arrepentirme más, hay más espacio para el Espíritu y más fe. Y más fe trae más arrepentimiento. Más arrepentimiento trae más fe. Este es el ciclo de crecimiento. Pero si yo no voy por ahí y yo no digo no a la carne y no busco libertad en Cristo, sino que busco libertad en la carne porque creo que tengo derecho, es perder el sentir de santificarse. Cuando Cristo se magnifica en tu vida, llegará la santificación. La santificación no llega para que haya Cristo. Es Él en ti que lo hace que se cambie. Entonces vamos a ver la importancia del dominio propio en la vida de dos hombres. Uno es José, que fue el hijo de Jacob, que fue enviado a Egipto. Sabemos que cuando José fue enviado a Egipto, que fue comprado por Potifar, el capitán de la guardia. Está escrito en Génesis 39. Pero sabemos que José fue encargado con todos los asuntos de Potifar. Y él le dio derecho a manejar todo en su casa, menos de su esposa, ¿no? Pero lo que es la clave en esta historia es que en el versículo 10 al 12 dice que la esposa cada día le pedía a José a dormirse con ella. Cada día él fue tentado. Cada día tuvo que decidir. Y él logró. Pero sabemos que por el otro lado está el rey David, que en 2 Samuel capítulo 11, 1 y 2, David un día que estaba en su castillo arriba y vio a Batseba que estaba bañándose, que era hermosa. Y él no ejerció este día dominio propio. Decidió seguir pensando y viendo. Y nadie en nuestra vida, en nuestro clima, en nuestro ambiente puede estar aquí despierto sin ser tentado en estos tipos de formas, por comerciales, por revistas, por internet, por lo que sea. Pero la decisión tiene que ser por dominio propio, es decir, ya no vivo
yo. Y ha crucificado la carne, crucificado juntamente con Cristo Jesús, para que ya no haya vida allí en la carne. No hay deseo, lo ha crucificado, lo ha entregado. Pero David no lo hizo. Entonces ya sabemos, como dice Santiago 1, 14 y 15, cuando los deseos se hayan concebido, da a luz el pecado. Cuando hay deseos desordenados, hay que decidir quién vivirá, quién será el maestro de tu vida, el espíritu o la carne. Romanos capítulo 7 al capítulo 9 son llenos de ejemplos de decidir, de entregar la carne y caminar en el espíritu. Y este es el fruto del espíritu de dominio propio, lo que da libertad al amor de Dios de manifestarse. La lista de los elementos del fruto del Espíritu Santo comienza con amor y termina con dominio propio. Los dos son el principio y el fin de lo que es andar en la naturaleza de Dios. Sin el poder del amor no hay cambio. Y si no hay dominio propio, no se sostiene el amor. Este día ojalá que podamos entender cómo es que tenemos que decidir. Y vamos a ver ahora las tres cosas que David no usó y José sí usó para que haya dominio propio. Está en versículos 8 y 9 de Génesis 39. José, cuando fue tentado por la esposa de Potifar, él dijo, ¿cómo es que haría eso? Porque el capitán me ha dado su confianza. La primera cosa que José recordó es el testimonio que él tenía ante el mundo. La presa que otros lo tenían. Y eso fue importante para él, para mantener quién era él ante del mundo. Y nosotros no podemos descartar quién somos nosotros antes del mundo. El entender que somos luz no nos da derecho de meternos en el lodo o en la oscuridad. Hay que mantener el testimonio y mantener la confianza en nuestro Dios Padre y también los que alrededor de nosotros, en nuestras congregaciones, en nuestras casas. Y número 2, José dijo, ¿cómo es que voy a pecar contra ti? Dijo. Entonces no quería dañar, porque no solamente el pecado es de uno, afecta a los demás. Si yo no tengo dominio propio en lo que hago, afecto a la gente que yo daño. Primero hay que mantener el testimonio de Dios en mi vida. Y número 2, el amor no permite que yo dañe a otras personas. Y número 3, ¿cómo pecaré contra el Dios nuestro? Jesús llevó sobre él nuestros pecados. Y en nuestra decisión cada día, si le vamos a aumentar más el dolor sobre él, es tiempo de decidir, tener confianza en el Espíritu de Dios y caminar por él. Mantener tu testimonio ante el mundo. No dañar a los demás. Y no dañar a él que murió y resucitó por ti. Oremos. Bendito Padre, gracias por manifestarnos lo que es tu naturaleza, para que tengamos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre y dignidad. Gracias, Padre, por la bondad, la fidelidad. Gracias por el mansedumbre. Y hoy, gracias, Padre, que tú nunca dejas de ser lo que eres, para que seamos nosotros también en ti. Dios, por favor, ayúdenos a mantener el dominio propio. En el Cristo oro. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.